¿Cuál es la importancia para la FAM Bolivia de este censo nacional y cómo está viendo el brote de conflictos regional utilizando el pretexto de este censo para generar divisiones a nivel nacional? Bueno, para los gobiernos municipales del país, el censo es un tema absolutamente prioritario porque nos va a permitir desarrollar nuestra planificación, pero indudablemente está ligado al conteo poblacional que determina, define en algún momento los factores de distribución de la coparticipación tributaria. Sin embargo, creemos que para que eso ocurra, lo primero que tiene que ocurrir sin ningún tipo de dudas es un censo de altísima calidad, ¿no? Entonces, hemos podido detectar ya desde el año pasado que había una pretensión de politización e instrumentalización del censo, una estrategia en realidad de generación de una agenda de conflicto en base al censo del 2022, a partir de desgastar mediáticamente la institucionalidad del Instituto Nacional de Estadísticas y apuntar a que el resultado del censo del 2022 iba a constituirse en una especie de fraude censal. Entonces, sobre ese andamiaje, sobre esa fecha que estaba establecida, se estaba montando toda una estrategia política de gestión de agenda de conflicto. Esto lo hemos advertido como FAM desde el mes de marzo. Incluso hemos hecho formalmente una nota al gobierno nacional, al presidente Arce, advirtiendo de esto porque se estaba pretendiendo instrumentalizar. Y fruto de eso también se ha llamado al Consejo Nacional de Autonomías, donde se ha analizado el tema. Y ese consenso ha permitido que se reprograme la fecha. Entonces, como gobiernos municipales, como FAM, en representación de los municipios o de las asociaciones de todo el país, incluso nuestra representación de la AMB, que es de las capitales, también ha estado presente, los gobiernos municipales hemos firmado la resolución del Consejo Nacional de Autonomías que sugería la modificación al 2024. Eso debe quedar absolutamente claro. A veces se dice que si el 23-24 está sujeto a algún proceso, sí hay un diálogo técnico que debe, por supuesto, continuar, pero los municipios hemos firmado ya la resolución del Consejo Nacional de Autonomía. Primer elemento. Segundo elemento, a partir de esta nueva fecha donde se incorporan, a mi criterio, dos temas que son clave. El primero, las recomendaciones internacionales. Las recomendaciones internacionales de los organismos internacionales que ven tema del censo van incluso más allá en tiempos, pero nos sugieren una serie de actividades que pueden garantizar de mejor manera la calidad del censo. Esto lleva más tiempo, entonces el país ha decidido tomar en cuenta todas estas sugerencias para tener un censo de calidad. Primer elemento. Segundo, lo que los gobiernos municipales hemos demandado, la cartografía censal estadística coordinada con los municipios. Se ha incorporado en el cronograma. Entonces, son dos elementos que nos llevan a consolidar, por supuesto, la fecha establecida en el cronograma para el 2024. Ahora bien, sobre eso creemos que se montaron otro tipo de estrategias políticas a partir de este comité interinstitucional y el cabildo que se ha llamado en Santa Cruz. Y esas estrategias ya tienen que ver con qué. Pretenden acortar los plazos. ¿Qué pasa si acortamos los plazos? Vamos a incumplir estas recomendaciones y vamos a bajar la calidad del censo. Si bajamos la calidad del censo, incumplimos recomendaciones, no tenemos el tiempo suficiente, van a volver al plan original de decir que el censo ha sido técnicamente mal hecho y que los resultados se constituyen en un fraude censal. Entonces ya lo podemos advertir claramente y los perjudicados con todo ese procedimiento
somos los gobiernos municipales porque somos los actores centrales del censo. O sea, la verdad es que las gobernaciones o la gobernación de Santa Cruz en cuanto al tema de recursos no percibe la coparticipación tributaria. La universidad sí es un actor importante de esa reivindicación de la coparticipación por su volumen de estudiantes, pero hay que tomar en cuenta que estamos hablando de un sistema de universidades, son 11. Entonces, la generación de conflictividad por ese lado se puede dar porque hay ascenso, la torta no se agranda. Hoy tenemos 6.000 millones de bolivianos de coparticipación tributaria para los gobiernos municipales. Si el censo fuera hoy, si el censo fuera el 2023 o si fuera en noviembre, seguirían siendo los mismos 6.000. Y han pretendido engañarle a la gente y decirle que porque somos más, ahora mágicamente los recursos de coparticipación son más. No, señores, la coparticipación solamente puede crecer cuando hay estabilidad económica, un manejo adecuado de la macroeconomía, como por ejemplo el tema de baja inflación, estabilidad de precios, estabilidad política y estabilidad social. Si no hay estos elementos, paradójicamente a lo que Santa Cruz está planteando como reivindicación económica, más bien lo que van a lograr es afectar a la estabilidad y finalmente a la economía, a la coparticipación y a nosotros los gobiernos municipales. Entonces, lo que vemos es que todo este ciclo en general de la agenda de conflicto que se plantea de Santa Cruz nos va a afectar a los gobiernos municipales. Sí, cuando vemos algunos de los discursos de dirigentes cívicos de Santa Cruz, me parece que existe una narrativa que Santa Cruz es la única región de Bolivia que ha crecido estos últimos años. Sin embargo, podemos ver la ciudad del Alto o hasta el trópico de Cochabamba, que también ha hasta duplicado en este último periodo. ¿Qué te dicen los municipios que usted representa como FAN Bolivia, que han crecido y que quieren ver un censo? ¿Qué dicen ellos sobre este discurso de Santa Cruz para adelantar este censo nacional? Es un tema que tenemos que verlo en perspectiva. Tenemos que verlo hacia los próximos 10, 20, incluso 30 años. O sea, creo que se ha focalizado el tema muy en el corto plazo, si un año o el otro, ¿no? O sea, y están apuntando a supuestas afectaciones que podría haber de un año al otro, pero no están viendo la generalidad de un proceso de planificación de 10 años y donde tienen que coincidir las cosas, tienen que coincidir en que el ciclo de planificación de nuestro país concluye el 2025, concluye la agenda patriótica y se inicia un nuevo ciclo que tendrá un nuevo plan de largo plazo, que será un plan de Estado, no solamente de gobierno, sino de Estado, como ha sido la agenda patriótica, y que será de 15, de 20, incluso debería tener un horizonte mayor. Entonces, los datos del censo nos sirven para evaluar la agenda patriótica y nos sirven para proyectar la nueva agenda. Entonces, los gobiernos municipales necesitamos tener la mejor calidad, los mejores instrumentos técnicos en el censo para precautelar que no exista ninguna duda sobre la información que vamos a utilizar los próximos 10 o 20 años y que nos va a guiar nuestra planificación de los próximos 10, 20 o 20 años, dependiendo de la agenda. Ese es el valor más grande que se tiene para esto. No es un proceso de intentar quitonearse los recursos y encima quitoneárselos en el corto plazo, ¿no? A mí me vas a afectar un año, me vas a afectar, porque la verdad es que hay muchos gobiernos municipales que en realidad con estos factores pudieran
perder recursos. Y eso ya es parte de otra discusión, es parte de un debate mucho más amplio que tiene que ver con la equidad, ¿no? Porque paradójicamente los municipios que más desarrollo económico y humano tienen son los que están demandando, como en el caso de Santa Cruz, recursos. Pero la verdad es que en términos de equidad, deberían ser los municipios que tienen menores índices de desarrollo los que tendrían que tener una mayor proporción de los recursos. Entonces, creemos que es un debate mucho más amplio, mucho más de largo plazo, y por eso los municipios que han crecido tienen mucho cuidado en esto, porque no es una cuestión de quitonearse los recursos en el corto plazo, sino más bien de proyectar una planificación a partir de un censo absolutamente confiable. Y eso es lo que queremos, al final de cuentas. Lo que creemos más bien que estos sectores radicales en Santa Cruz quieren es que no haya un censo confiable, porque a partir de eso quieren establecer una agenda política y del conflicto. Claro. Y bueno, para ir cerrando, ¿crees que esta posición de Santa Cruz podría obstaculizar la realización de un censo y así de manera comprensiva? O sea, existe esa amenaza por parte de Santa Cruz, si hay un gobierno, sea departamental o municipal, que no está participando de esta manera en la realización del censo. Bueno, por eso es que tenemos que tomar los recaudos de tiempo que sean necesarios, ¿no? O sea, la verdad es que pretenden, por un lado, hacer como un acordeón y estrechar los tiempos, pero por el otro pretenden plantearle al país una agenda de conflicto. Imagínense que acortáramos los plazos y nos plantearan además una agenda complementaria de conflictos. Tendríamos que finalmente, por un grado de conflictividad político que generan, terminar alargando los plazos y hacerlo como un acordeón que acorta y alarga. En realidad eso, para nuestro criterio, es una estrategia política, ¿no? Que busca, en síntesis, la toma del poder, pero a nosotros, los gobiernos municipales, los que nos interesa, nuevamente digo, es un proceso de censo de calidad. Y los municipios van a seguir trabajando en la articulación con el Instituto Nacional de Estadística. Vamos a seguir teniendo esta coordinación para la cartografía, vamos a seguir teniendo la coordinación para desarrollar muchos espacios de información, porque a medida que avance el censo va a aparecer otro enemigo, y va relacionado con todo lo que he dicho, y es el enemigo de tratar de descalificar ya con posverdades al propio censo, ¿no? O sea, te van a decir que el encuestador viene a sacar tu cuenta de banco, te van a decir que el censador viene a saber cuánto espacio tienes y cuánto impuesto pagas, pero eso va a ser parte de un segundo ciclo de posverdades. Lo hemos visto en el censo en Argentina, y es parte de la estrategia, de la misma estrategia. Entonces ahí los municipios ya nos vamos a adelantar y vamos a estar coordinando con el Instituto Nacional de Estadísticas para que eso no ocurra.